Amados hermanos, desde la Misión Senderos en Ciudad Juárez, Chihuahua, les saludamos paz en Cristo Jesús. Le invitamos a que se goce desde su hogar en la alabanza a Dios. Oremos. Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias por la vida y por la licencia que nos concedes poder hacer esta transmisión para honra y gloria a tu nombre. Te pedimos que con tu Santo Espíritu dirijas la mente y el corazón de mis hermanos para que juntos te alabemos. Todo lo ponemos en ti, Señor, y te lo rogamos en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. La gloria y honra y alabanzas al Señor. Sin igual, la gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Sin igual, nombre sin igual. La siguiente alabanza, hermanos, nos invita a cantarle a nuestro Dios, a nuestro Redentor. Permitamos que nuestra vida se rinda delante de Él y que Él siempre dirija nuestra vida. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia
del Salvador siempre dirija nuestro vivir en los peligros, en el dolor, a cada paso su protección, calma le infunde, santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija, siempre dirija, siempre dirija nuestro vivir. Alabemos a Dios en este día, porque cada uno de nosotros ha entrado a la presencia del Señor. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como
como el carmesí. En el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Hermanos, qué gozo es estar cerca de Dios. Nuestra vida se llena de Él y nada hace falta. Aunque la vida en ocasiones se torna vacía, nuestra plenitud se encuentra en Cristo Jesús, nuestro buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura, elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, entre tanto en su servicio quiero estar. Confiando en su palabra, haré su voluntad y anhelo serle fiel hasta el llegar. Anhelo en su reino, estar en su fulgor y contemplar su esplendorosa faz. Aleluya, y entonces con los santos gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama, que te ama así con tierno amor. Que te ama, que te ama, su nombre es Jesús. Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna.
El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo, para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Amados hermanos, paz a vosotros. Sean todos bienvenidos a este estudio de Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 8, que se llama El Movimiento Pentecostal. Y tenemos una cita, la lectura base, que está en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 12, que dice de la siguiente manera: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros:
¿Qué quiere decir esto? El texto que está en Hechos capítulo 17, versículo 11, dice de la siguiente manera: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17, 11. Esta lección que vamos a estudiar, hermanos, habla acerca del movimiento pentecostal, y este surgió, ¿verdad?, a través de la lectura base que hemos tenido. Algunos iglesias bautistas, presbiterianos, que estudiaron esta porción bíblica, ¿verdad? Pues comenzó ahí este movimiento llamado de Pentecostés. Este movimiento es algo así como lo que sucedió en algún momento en nuestra iglesia con el movimiento millerita. William Miller era de la iglesia bautista y él comenzó a estudiar la segunda venida de Cristo, y como su mensaje en ese tiempo no era popular, no se mencionaba, este mensaje atrajo a otros miembros de otras denominaciones, y a este se le llamó el movimiento millerita. El movimiento pentecostal es algo semejante. Bueno, vamos a ver el objetivo que dice: comprender el origen y crecimiento numérico del pentecostalismo, reconociendo que nuestro conocimiento de las Escrituras no debe incentivar el señalamiento desafortunado, sino la comprensión de su credo, historia y tradición. Al estudiar nosotros esta lección, como lo dice el objetivo, es para saber acerca de su origen, de cómo han crecido. En realidad son millones los que pertenecen a estos grupos, y aunque su doctrina es diferente a la nuestra, el objetivo nos está señalando, nos está aconsejando, nos está diciendo que esto no debe de incentivar en nosotros, ¿verdad?, un señalamiento desafortunado, sino el propósito es comprender su credo, su historia y su tradición. En la introducción, hermanos, nos dice que dentro de las corrientes de mayor influencia, precisamente cristiana en la época contemporánea, se encuentra el movimiento pentecostal, y que algunos la llaman la religión de los pobres, no tanto por el nivel económico de quienes siguen esta corriente, sino por el tipo de vivencia distinto y alejado de la teología académica. Podríamos decir, hermanos, que no es un movimiento que profundice en el estudio de las Escrituras, ¿verdad?, sino, como nos menciona aquí, ¿verdad?, es más vivencial. Dice que este movimiento, hermanos, ¿verdad?, se distingue, ¿verdad?, por la predicación vivencial, narrativa, y utilizando acontecimientos cotidianos en los que se mezclan temas de sanidad como uno de los dones centrales, además de la diversidad de lenguas, los milagros y la guerra espiritual. Estos movimientos son carentes de doctrinas profundas, como lo mencionaba anteriormente, con aprecio marcado por lo sobrenatural, la sensación de control del mundo espiritual. Por medio de oraciones, ayunos y alabanzas, se descubre una fuerza capaz de dominar los poderes malignos por medio de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y bueno, algunos de nosotros que conocemos, a lo mejor tenemos familiares o tenemos amigos, ¿verdad?, que pertenecen a estos movimientos, a este movimiento. Sabemos que algo que les caracteriza a ellos, ¿verdad?, pues es el hablar en lenguas, el echar fuera demonios, ¿verdad?, a través de las oraciones, de los ayunos, ¿verdad?, y su tipo de alabanza carismática. La dimensión social sobre la que nació el pentecostalismo descubre la razón de un particular cristianismo tendiente a derrotar el mal circundante, ¿verdad? Es otra de las características, ¿verdad?, de este movimiento, ¿verdad?, que siempre está en su mente una guerra espiritual contra el mal que está en nuestro entorno, ¿verdad?
Algunos, si alguien tiene gripa, ¿verdad? Hacen oración para que salga el espíritu de la gripa. Si alguien tiene otro tipo de enfermedad, se hace oración para que salga ese espíritu de enfermedad, ¿verdad? Y así es este movimiento. Ellos se caracterizan por este tipo de prácticas, ¿sí? Dice que grupos minoritarios del país del norte vivían en una total marginación y pobreza de raza negra. Las clases obreras, los campesinos, así como los inmigrantes latinoamericanos, lo cual concuerda con el tipo de personas que atrae este tipo de evangelización, donde falta el sentido agudo del criticismo y un pensamiento más estructurado que no literalice los textos. En medio de estas carencias existe el sentido comunitario que se puede observar en la solidaridad con el desprotegido. Estos grupos tienen un mayor sentido de la solidaridad fraternal, pues no permite que alguien pase hambre o frío y se ayudan por medio del trabajo comunitario. El sentido jerárquico de sus líderes es muy respetado, por lo que la obediencia y figura del pastor principal es muy importante, situación análoga a la de los jefes o patrones de sus trabajos seculares. Otra característica, podríamos decir, buena de estos feligreses, de estos cristianos, es que tienen un profundo apoyo, un sentido de comunitario, un sentido fraternal, se ayudan unos a otros, pero también tienen un profundo respeto hacia sus líderes pastorales. Tienen no solamente un profundo respeto, sino también un sumo cuidado. En lo particular, a mí me tocó conocer a una hermana que se adhirió a nuestra denominación. Ella pertenecía a uno de estos movimientos. Y bueno, ella nos decía, o me platicaba, ¿verdad? Cómo es que en la iglesia donde ella estaba, el pastor no carecía de nada. Independientemente de que aportaban sus ofrendas y sus diezmos, los miembros se preocupaban por apoyar económicamente, ¿verdad? De una manera voluntaria a su pastor, cuidaban su vestimenta, cuidaban su calzado, y bueno, la mentalidad o la idea de estos hermanos es que ellos decían, es que es nuestro líder. Y nuestro líder debe estar bien presentable. No puede ser que un líder, ¿verdad? Un pastor, pues tenga tantas carencias, porque es el que nos representa. Podría decirse, ¿verdad? La cabeza principal dentro de ese grupo. Y entonces ellos, pues tienen no solamente ese respeto, sino también ese apoyo, ¿verdad? Para tener bien presentables a sus pastores. Dice que también nuestra introducción, hermanos, que el movimiento pentecostal se divide en cuatro corrientes. El clásico, ¿verdad? El clásico dice que este movimiento pentecostal tuvo como fundador el movimiento de santidad, que renovó al metodismo a finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Este fue el inicio, ¿verdad? Dice alguna información que conseguí por ahí en internet, ¿verdad? Dice que este movimiento, ¿verdad? Comenzó a buscar la manera, ¿verdad? De buscar la santidad personal, ya no solamente estar en una congregación con ciertos rituales, ciertas tradiciones, sino que hubo un énfasis, ¿verdad? Muy fuerte para buscar la santidad personal, el acercamiento con Dios, algo ya no tanto comunitario, sino una relación más íntima, ¿verdad? Entre el individuo, entre la persona y Dios. La segunda corriente son los movimientos neopentecostales o carismáticos. Aunque todo movimiento cristiano le ha llegado a su momento de renovación, el neopentecostalismo no surge del pentecostalismo clásico, sino de iglesias históricas no pentecostales que adoptaron elementos carismáticos sin independizarse de sus iglesias. Al parecer, el movimiento pentecostal es tan atrayente que casi todas las iglesias han tenido un momento de renovación carismática, incluyendo al catolicismo. Y es verdad, esto es verdad.
aún nuestra propia iglesia, de alguna forma u otra, ha sido influenciada por algunas de las prácticas, ¿verdad?, de este movimiento pentecostal. Y bueno, en algún momento nos causó cierta inestabilidad, ¿verdad?, cuando comenzó a introducirse el aplauso, ¿verdad?, la danza y otras prácticas que en algún momento llegaron a salirse fuera de nuestra doctrina, de nuestro credo, y hubo necesidad, inclusive en algún concilio, tener que prohibir de alguna forma que miembros o pastores asistiéramos o asistieran también a cualquier tipo, ¿verdad?, de eventos que tuvieran estos tintes carismáticos pentecostales, porque muchas de las prácticas que ellos tenían se estaban introduciendo a la iglesia, al grado de practicar la risa santa, al grado de ungir muebles para echar fuera espíritus, inclusive también, ¿verdad?, haciendo exorcismos para echar fuera demonios. Entonces, como dice aquí nuestra introducción, este movimiento pentecostal ha, de alguna forma u otra, ha influenciado, ¿verdad?, a casi todas las iglesias, inclusive la iglesia católica también, ¿verdad? Ya la iglesia católica, que antes se mostraba de una forma muy, muy tradicional, ahora ya no, ¿verdad? Ahora hay iglesias, algunos templos católicos, donde la música, ¿verdad?, sobre todo de los artistas cristianos, pues en sus cultos, ¿verdad?, ya la practican también, ya cantan esas alabanzas. Entonces, pareciera ser que nadie se ha escapado, ¿verdad?, a la influencia de este movimiento pentecostal. Dice, al parecer el movimiento pentecostal es tan atrayente que casi todas las iglesias han tenido un momento de renovación carismática, incluyendo al catolicismo. Y la tercera corriente llegó por medio de nuevas comunidades que habrían nacido practicando estas doctrinas, pero que no se reconocen con un pasado pentecostal. Es a estas últimas que han aterrizado prácticas extrañas que desde los otros grupos pentecostales las consideran heréticas. Se trata de la corriente de mayor difusión. ¿Cuál es esta? Bueno, ya no solamente es la tradicional, donde se practica el don de lenguas, no es la tradicional que tiene la unción del Espíritu Santo, no. Han introducido otros movimientos, ¿verdad? Otras iglesias han introducido otras prácticas, y que nosotros a través del internet, ¿verdad?, hemos mirado cómo algunos, ¿verdad?, han introducido prácticas que, como dice aquí, ¿verdad?, los pentecostales no las reconocen y no están de acuerdo con esas prácticas, ¿verdad? Y podríamos mencionar algunas de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, la teología de la prosperidad, ¿sí? El que se busca, ¿verdad?, más lo materialismo, perdón, y se busca también, ¿verdad?, objetos para poder tener una cercanía más con Dios, y cosas por el estilo, ¿verdad? Personas que tumban, personas que caen al suelo y parece ser que se convulsionan. El pastor, ¿verdad?, se quita su saco y lo mueve, ¿verdad? Así como que en ese movimiento, ¿verdad?, enfrente de las personas, hace que se caigan las personas y cosas por el estilo, ¿verdad? Alguna vez escuché de un movimiento que llevó aquí en Ciudad Juárez, donde pedían, ¿verdad?, cierta cantidad de dinero, y le prometían a la gente que esa cantidad se le iba a duplicar, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Entonces, en algunas iglesias, ¿verdad?, se ha tergiversado totalmente esta práctica o este movimiento, a tal grado, como dice aquí en nuestra introducción, hermanos, ¿verdad?, pues no son reconocidos por ellos. Y bueno, pues también vemos, ¿verdad?, la difusión que se hace a través de la televisión, ¿sí?, en los diferentes programas
que existen. Y la cuarta corriente pentecostal es el unicitario, que se ubica en contra de la doctrina trinitaria. Dice, aunque es nacida de movimientos pentecostales tradicionales. ¿Qué es este otro movimiento unicitario? Bueno, pues ellos no creen en la Trinidad, sino en un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios en tres, que se demuestra en tres personas diferentes. Una de sus prácticas de iniciación más arraigadas es el del bautismo del Espíritu Santo, distinto del bautismo del agua. Esta doctrina inició por primera vez al manifestarse en el llamado avivamiento de la calle Azusa. Se trataba de una iglesia metodista episcopal en la ciudad de Los Ángeles, California, en 1910, donde inició una oleada de expresiones que dieron perfil al pentecostalismo clásico. La doctrina del bautismo del Espíritu, catalogada como una segunda bendición, es una de las expresiones más importantes en estos movimientos por ser una doctrina altamente atractiva para acercar al creyente al máximo poder espiritual en los renacidos, que incluye ciertos éxtasis, visiones espirituales y sanidades. Hablando del censo de población pentecostal, incluyendo todas sus corrientes, en 2017 se estimaba, ¿verdad?, que estaba formado este movimiento por 270 millones de seguidores. Siendo así, se trata del grupo de mayor influencia entre las ramas del cristianismo protestante. Los movimientos pentecostales nacieron a partir de comunidades afroamericanas que para ese tiempo se consideraba indigna por ser música de esclavos. Seymour, uno de los dirigentes fundadores, indicó que en el pentecostalismo la práctica de lenguas diferentes ha significado una respuesta del amor universal del Dios de las lenguas ante el odio y racismo que habrían recibido por siglos. Esta doctrina o expresión se convirtió en un factor que influyó en el destierro del racismo y en el perdón que ofrecieron estas comunidades maltratadas a sus opresores. Como podemos apreciar, todos los movimientos cristianos tienen puntos positivos como negativos, áreas de luz en la interpretación bíblica y otras oscuras que pueden terminar en abusos o en superficialidades, como ya lo mencioné anteriormente. Entendemos que la gran aceptación de los grupos pentecostales no está en su doctrina, sino en su liturgia, o sea, en sus cultos, oral, abierto y espontáneo, el testimonio personal, la oración y en algunos casos los sueños y las visiones. Estas son, ¿verdad? Esto es lo más atrayente para las personas, ¿verdad? Esto es lo que más atrae, ¿verdad?, a las personas dentro de estos movimientos. De ahí el gran crecimiento que estos han tenido. Al no contar con profundidad doctrinal o un sistema de dogmas de fe firme, la migración de sus miembros entre diferentes corrientes y grupos pentecostales es constante, producto de la falta de arraigo que complica su permanencia. Como lo menciona aquí, ¿verdad? Hoy están en una iglesia, después están en otra, y pueden acomodarse en cualquier iglesia que tenga este tipo de liturgia. Y como dice aquí, ¿verdad?, no son muy estables, ¿verdad?, en su congregación, en su grupo. Dice, el punto positivo que estos movimientos aportan al mundo sin Dios y que es causa de su propagación es la aportación espiritual ante un mundo materialista. Aunque esta aportación no es objetiva, pues tienden a la espiritualización de la vida cotidiana, olvidando aspectos puntuales de la misión, de las ciencias, el estudio, los pasatiempos, entre otros. Caso contrario es el de los movimientos fundamentalistas, que tienden a ser estáticos o a cambiar poco, ofreciendo mayor estabilidad, pero dificultando la predicación contextual a la par de los problemas del mundo. El pentecostalismo, por el contrario, tiende a la pronta adaptabilidad en un mundo de cambios rápidos y constantes. La paleta de colores del mundo evangélico ha tratado de matizar sus diferencias para lograr un equilibrio localizando puntos en común, detectando asimismo los movimientos más radicales, ya sea de izquierda o de derecha, carismáticos o fundamentalistas,
para tratar de lograr equilibrio, convivencia y participación conjunta entre corrientes cristianas. Bueno, esta es la introducción, hermanos, a grandes rasgos, y ahora vamos a entrar al análisis de esta lección para seguir considerando, ¿verdad?, este movimiento pentecostal. Las personas por encima de la institución. Y tenemos la cita de 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al versículo 6. Voy a permitirme leerlo, hermanos. 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6, que dice de la siguiente manera: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Las personas por encima de la institución. En el siglo XIX y XX vivieron momentos de renovación cristiana entre los que se encontró nuestra iglesia en su nacimiento institucional en los Estados Unidos, como su llegada a México. Se trataba del reconocimiento de una fe individual por encima de las estructuras colectivas tradicionales, ¿sí? De acuerdo al criterio, de acuerdo a la interpretación, ¿verdad?, es que comenzaron a surgir este tipo de movimientos, aun cuando estos ya pertenecían a una institución establecida. Número 1, en este periodo de tiempo los movimientos pentecostales otorgaron la experiencia espiritual por encima de la articulación teológica. La experiencia espiritual de estos grupos ha permitido mayor flexibilidad al mundo cristiano, quitando la rigidez teológica y aportando incluso matices cristológicos. Número 2, nuestra iglesia conserva una hermenéutica bíblica basada prioritariamente en la teología de los evangelios y del apóstol Pablo en cuestiones de fe y salvación. El pentecostalismo utiliza la obra del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos por ser de corte narrativo, no tanto didáctico como los primeros mencionados. Esta es la diferencia, ¿verdad?, entre nuestra iglesia y estos movimientos. Nuestra iglesia es más metida al estudio hermenéutico, ¿verdad?, a las ciencias bíblicas, a la interpretación bíblica, y en el caso del movimiento pentecostal, pues es de corte narrativo, o sea, es más vivencial. Número 3, la diferencia entre los textos narrativos, Lucas y Hechos, y los didácticos, evangelios y escritos de Pablo, es que los primeros tienen una menor interpretación teológica por ser descripciones históricas, lo que explica por qué cada grupo hace su propia selección de manera natural, ¿verdad? Es de ahí donde surgen, ¿verdad?, esas diferentes ramas del pentecostalismo, ¿sí? Cada uno tiene una interpretación particular, ¿verdad?, sobre estos libros de Hechos, de Lucas y Hechos, y de acuerdo a cómo ellos lo interpretan es la forma en que ellos pues forman su grupo, sus creencias, su liturgia, su doctrina. Número 4, Hechos es una narración sobre la expansión del cristianismo con un revestimiento teológico que es preciso distinguir. Cuando se realiza una interpretación literal, se espera que todas las manifestaciones de milagros se repitan en este tiempo, ¿sí? Ellos literalizan de alguna manera estos libros que son narrativos y tratan, ¿verdad?, de aplicarlos en la actualidad. Ahorita estaba yo recordando, leí un libro, ¿verdad?, donde decía que era una iglesia, y dijo la hermana al pastor que iba entrando a la iglesia, hablando de este tipo de movimiento, ¿verdad?, le dijo: hermano, la Biblia dice que comerán cosa mortífera y no les hará daño. Y entonces el pastor se le quedó mirando y le dijo: ah, sí, pues también la Biblia dice que echaremos fuera demonios, ¿verdad? Y la saca. Entonces, a veces, hermanos, este tipo de narrativa que encontramos en el libro de los Hechos, y que ellos tratan de alguna manera interpretar de manera literal, pues hace, ¿verdad?, que ellos crean este tipo de enseñanzas. La oración, ¿verdad?, para ellos, o la fe, está por encima de la ciencia en algunos de los movimientos.
Aquí en Ciudad Juárez, en una ocasión, a un padre de familia lo iban a llevar a juicio porque su hijo se enfermó y él pertenecía a un tipo de este grupo, a un grupo de ese tipo, perdón, que ellos creen que con la oración y con la fe que la persona tenga, la enfermedad que tenga él mismo o su familiar, con eso va a sanar. No van al médico, no toman medicamentos. Y desafortunadamente el niño murió. Por eso es que lo iban a llevar a juicio, ¿verdad? Y esto sucede, como les digo, pues en las diferentes interpretaciones que se leen en estos libros y que quieren ellos literalizar actualmente y llevarlos a la práctica. Número 2, expresiones litúrgicas cargadas de contextos sociales. Los movimientos religiosos no pueden desvincularse de su realidad social donde se enclavan. Los códigos culturales presentes en los movimientos cristianos hacen visible la transculturación y mezcla del significado religioso en la sociedad. Número 1. Tocar el manto divino. La tradición pentecostal utiliza los rituales del culto, los discursos de conversión en un contexto doméstico y cercano a las personas, incluso objetos para hacer tangible lo divino. Y trae una pregunta, ¿verdad? ¿Cree necesario para la fe cristiana el uso de objetos que expresen la presencia de Dios en su iglesia? ¿Usted cree que en la iglesia necesitamos nosotros traer o poner objetos para que nosotros podamos tener o sentir que la presencia de Dios se encuentra en ese lugar? ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina usted? ¿Usted conoce alguna iglesia a la que pertenecemos que utilice algún tipo, ¿verdad?, de objetos para hacerle sentir a las personas la presencia de Dios? Yo creo que esta pregunta que nos hace aquí, hermanos, independientemente de los objetos, ¿verdad?, que nos menciona aquí para hacer tangible lo divino, es probable que se estén utilizando o que se utilicen, ¿verdad?, otro tipo de expresiones para hacerle sentir a la persona, ¿verdad?, esa relación, esa cercanía con Dios. Pero una vez terminado el servicio, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Son solamente momentos que se viven dentro de la liturgia? ¿Dentro del ambiente? ¿Sí? Imágenes en la pared, foquitos de colores, el escenario a media luz, con velas, no sé, ¿verdad? Diferentes prácticas que se llevan a cabo para hacer sentir, ¿verdad?, una espiritualidad mística, ¿verdad?, entre el creyente y entre los creyentes. Entonces, ¿cree usted que sea necesario para nuestra fe el uso de objetos que expresan la presencia de Dios en su iglesia? En lo particular, ¿verdad?, yo pienso que no, ¿verdad? No es necesario. La presencia de Dios no solamente debe de estar en el templo donde estamos, sino donde quiera que nosotros estemos. Número 2, esta cercanía de lo divino no está presente en las iglesias más estructuradas, haciendo que las personas se identifiquen y ubiquen al pentecostalismo como un refugio donde pueden tocar a Dios de manera externa y visible. Pues como lo dice aquí, ¿verdad?, en las iglesias más estructuradas no se utilizan este tipo de objetos, de cosas, y entonces hace que las personas busquen lo otro, ¿verdad?, que busquen lo otro. Y es donde ellos se identifican, porque según ellos ahí pueden, ¿verdad?, tener un acercamiento más íntimo con Dios. El pentecostalismo se extiende como una extensión del metodismo iniciado por Juan Wesley y de los llamados dos despertares evangélicos que renovaron el cristianismo angloamericano, por lo que la renovación cristiana ha llevado al crecimiento de nuevas visiones cristianas. Consulte acerca del gran despertar. Y dice, y el segundo gran despertar, y trae otra pregunta, dice, ¿necesitaremos un nuevo despertar como iglesia?
Dice, yo investigué un poquito acerca de esto y dice que el Gran Despertar fue un movimiento de revitalización cristiana que se extendió por la Europa protestante y América Británica, y en especial las colonias norteamericanas en la década de 1730 y 1740. Fue el resultado de la predicación de gran alcance que le dio a los oyentes una sensación de revelación personal de su necesidad y salvación por Jesucristo, apartándose de los rituales y ceremonias. El Gran Despertar comprende un cristianismo intensamente personal para la persona común mediante el fomento de un profundo sentido de convicción espiritual y de la redención, y mediante el fomento de la introspección y el compromiso de una norma de moralidad personal. Este fue, ¿verdad? Ya lo mencioné yo también anteriormente, este primer gran despertar, ¿verdad? Hizo que las personas salían un poquito de lo estructurado, de las normas, ¿verdad? Que se manejaban en ese tiempo, para llevarlos, ¿verdad? A un sentimiento más profundo, personal, de su relación con Dios. El segundo gran despertar estuvo centrado en las personas que ya eran miembros de la iglesia y cambió sus rituales, su piedad y la conciencia de sí mismos. El Renacimiento comenzó de la mano de Jonathan Edwards en 1703-1758, y el principal teólogo americano de la época colonial y un ministro congregacionalista en Northampton, Massachusetts. Sus sermones eran poderosos y atrajo un gran número de seguidores. Su sermón más famoso fue "Pecadores en las manos de un Dios airado". El predicador anglicano George Whitefield, que estuvo de visita proveniente de Inglaterra, continúa el movimiento viajando a través de las colonias y predicando en un estilo más dramático y emocional, aceptando a todo tipo de audiencias. El segundo gran despertar o segundo gran avivamiento, 1790-1840, fue una época de inusitado reavivamiento o resurgimiento cristiano, caracterizada por una actividad evangelizadora cristiana sin precedentes y grandes cifras de conversiones. Produjo un hondo sentimiento en iglesias y congregaciones de toda Nueva Inglaterra, la zona medioatlántica, el noreste y el sur de los Estados Unidos. Se intensificó la identificación de la evangelización con causas sociales, lo que caló en la vida de estadounidenses en terrenos tales como la reforma de prisiones, el abolicionismo y la promoción de la abstinencia. Los metodistas y bautistas, que también enviaron predicadores al sur, hicieron enormes progresos. Los presbiterianos ganaron menos miembros. Entre las nuevas denominaciones que se formaron y que aún en el siglo XXI siguen proclamando tener sus raíces en el segundo gran despertar, se encuentran la Iglesia Cristiana Evangélica en Canadá, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia de Dios Séptimo Día, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Entonces, miramos que el primer gran despertar, ¿verdad? Tuvo como esencia, ¿verdad? El mensaje de hacerle ver a la persona su condición, qué es lo que necesitaba para librarse de alguna manera, ¿verdad? De aquel castigo. Los pecadores, como dice aquí, ¿verdad? Pecadores en las manos de un Dios airado, ¿verdad? Pecadores en las manos de un Dios airado. ¿Cómo estaría yo como pecador, ¿verdad? En las manos de un Dios que está en contra, ¿verdad? Del pecado. ¿Cuál sería mi destino? ¿Cuál sería mi posición delante de Él? Entonces era necesario tener que buscar personalmente, como ya lo había mencionado, pues buscar la forma, ¿verdad? De buscar más la santidad, de tener una relación, ¿verdad? Más cercana con Dios, un arrepentimiento auténtico, y de esta manera pues buscar el librarme, estar en las manos de un Dios airado. Yo no sé, hermanos, si en algún momento en nuestra iglesia, hablando acerca de esto, pues también pasaba lo mismo. Cómo nos evangelizaban a nosotros. Nos hablaban acerca del milenio, nos hablaban acerca del Armagedón, nos hablaban acerca de
de cómo iba a ser el castigo de los malvados, de los pecadores, y entonces pues nosotros queriéndonos librar de todo eso, de alguna manera también pareciera que este mensaje, ¿verdad? Que predicaba este varón, en nuestra iglesia también en algún momento, esta era la forma de hacer el llamado a los que asistíamos a la iglesia, y pues córrele, ¿verdad?, a bautizarse, porque si no te bautizabas, ¿qué iba a pasar, verdad? Si tú morías, y qué iba a suceder ante la presencia de Dios. Entonces, creo que muchos nos bautizamos por miedo a no estar en las manos de un Dios airado. El segundo gran despertar, como lo vemos aquí, pues ya fue no solamente el estar estático, ¿verdad? Ya me salvé, ya me estoy librando de ese Dios airado. Ahora hay que ponerse en marcha, poner en marcha lo aprendido, y entonces comenzó a ver, ¿verdad?, la expansión de la predicación en diferentes lugares por diferentes iglesias. Y lo que dice esta información, hermanos, que bueno, este movimiento del segundo gran despertar, pues no solamente movió a metodistas, a bautistas, a presbiterianos, sino también, hermanos, a otras iglesias, incluyendo a nuestra propia iglesia. Muy bien, vamos a seguir. Dice aquí, tiene una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿necesitaremos de un nuevo despertar como iglesia en la condición en la que nos encontramos o que nos encontrábamos? No sé, hermanos, ¿verdad? Si estando en los templos y estando fuera de los templos, yo creo que sí, hermanos. En lo particular, yo sí creo que nuestra iglesia necesita otro despertar, hermanos. Y si no lo buscamos nosotros, yo creo que de alguna forma, pues Dios nos está orillando a hacerlo, ¿verdad? Ahora que no estamos en los templos, ahora que tenemos que practicar nuestro cristianismo, ¿verdad? El ser iglesia, no solamente en cuatro paredes, sino fuera de ella, yo creo que se necesita también en nuestra denominación, en nosotros como miembros, un despertar, un nuevo despertar como iglesia. No sé qué usted opine, ¿verdad?, al respecto. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo mira la iglesia? ¿Cómo mira su congregación? ¿Cómo se mira usted mismo? ¿Cómo mira a su familia? ¿Verdad? ¿Estamos bien así como estamos? ¿Ya llegamos a donde tenemos que llegar? ¿O en realidad, hermanos, pues nos falta, ¿verdad?, todavía hacer muchas cosas? Número 3, renovación dentro de las religiones. 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3. Y dice de la siguiente manera: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ese es el texto de esta tercera parte, renovación dentro de las religiones. Comúnmente a los movimientos religiosos les llegará un momento de renovación, pero en todo debe de gobernar el amor como elemento imprescindible para su validación. Existieron renovaciones doctrinales como la reforma de Josías, Segunda de Reyes 23, 1 al 3, no lo vamos a leer, pero bueno, si usted lo leyó, ahí nos dice, ¿verdad?, que este rey Josías, pues hizo una reforma, ¿verdad?, una renovación, ¿verdad?, en medio del pueblo, porque el pueblo estaba vuelto, ¿verdad?, a la idolatría. Había en sus casas, había en el templo, ¿verdad?, había ídolos. Y lo que hizo Josías fue derribar todos los altares, ¿verdad?, que existían de los ídolos. Y él, junto con el pueblo y los líderes, se comprometieron a buscar a Dios y a obedecer su palabra. También dice que la reforma protestante en el siglo XVI, en Alemania, nosotros sabemos, ¿verdad?, fue Martín Lutero el que en un momento dado, ¿verdad?, de acuerdo también a su interpretación bíblica, pues no estuvo de acuerdo con algunas prácticas que la Iglesia Católica llevaba a cabo, y entonces él hizo su tesis y existió esta reforma
en aquellos años, en el siglo XVI. Dice también, ¿verdad? O una reforma litúrgica como los movimientos del pentecostalismo. La renovación teológica y vivencial al interior de nuestra iglesia también es importante. Con el paso de los años se han estado actualizando nuestra fe conforme conocemos más de Dios. ¿Qué aspectos cree usted que debemos renovar? Y esto es muy importante, hermanos. Nuestro documento de fe, ¿verdad? En sus primeras páginas nos dice claramente que nuestra fe no es una fe dogmática, o sea, no es una fe cerrada, no es una fe en la que ya se concluyó todo, en lo que no hay que cambiar absolutamente nada. Nos dice que nosotros no tenemos ese tipo de fe. Y esto, hermanos, a muchos les ha causado estupor, les ha causado incomodidad, les ha causado inclusive, ¿verdad? Que su fe, su entusiasmo venga menos, porque miran, sienten, ¿verdad? Que la iglesia que hoy nosotros vivimos, no es la misma que la que nos enseñaron, ¿verdad? Hace 20, 30 años o más, ¿verdad? En la cual éramos enfáticos nosotros absolutamente en la doctrina y pues de evangelio no se hablaba gran cosa. Más bien lo que sucedía con nosotros era ser proselitistas de una doctrina, proselitistas de un movimiento. Y hermanos, en realidad, pues no es lo que Dios nos manda, ¿verdad? No es lo que Jesucristo nos enseñó de hacer prosélitos de una denominación, de un grupo, de una iglesia en particular. Yo creo que aquí está, hermanos, y está la diferencia, ¿verdad? Ha habido cambios en nuestra doctrina, en nuestra forma de pensar. Decía nuestro hermano Abraham Valdovinos, ¿verdad? Cuando él comenzó con otros hermanos a hacer movimiento para reestructurar nuestro documento de fe. Él decía que el que teníamos anteriormente estaba diseñado más bien para contradecir o para contrarrestar otras creencias. Y nosotros necesitábamos, ¿verdad? Un documento que no se fuera por ese lado, sino todo lo contrario. Entonces, yo creo, hermanos, que esto es muy importante, ¿verdad? Poderlo entender de una vez por todas, aunque ha costado y sigue costando mucho trabajo el poder adaptarse a ello. Que nosotros, hermanos, en nuestra iglesia, siempre vamos a estar en constante renovación. Si alguien encuentra, ¿verdad?, algo que el Señor le revela y de acuerdo a las Escrituras, ¿verdad?, está en contra de lo que hasta hoy nosotros estamos practicando, hermanos, se hace un estudio, se hace una propuesta por los conductos adecuados, se lleva, hermanos, al concilio para su consideración. Si se acepta, después se llevará, hermanos, a un debate a favor o en contra para encontrar una resolución al asunto. Nuestra iglesia no está cerrada, ¿verdad?, a los cambios doctrinales, siempre y cuando estos estén, hermanos, basados en el estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Qué aspectos cree usted que debemos de renovar? ¿Qué piensa usted que tengamos que renovar, hermanos? ¿Ah? Todavía nos cuesta trabajo poder entender la salvación por gracia. Todavía. Algunos inclusive, hermanos, dicen, bueno, pues si ya somos salvos por gracia, da lo mismo irse a cualquier otra iglesia. Y yo no lo creo así, hermanos. Yo no lo creo así. Yo creo que si Dios nos ha permitido estar en este lugar es por alguna razón. Si Dios, el Señor, nos ha revelado algunas cuestiones, ¿verdad?, de las Escrituras, algunos puntos de las Escrituras a nosotros en particular, deberíamos de sentirnos inclusive agradecidos y privilegiados y no menospreciar, ¿verdad?, lo que hasta el día de hoy nosotros tenemos, sino al contrario, ¿verdad?, sentirnos dichosos. Y el sentirnos dichosos no quiere decir que nos sintamos superiores a otros, como dice el objetivo de la lección, ¿verdad? El hecho de que los pentecostales o pentecosteses tienen puntos a favor y tienen puntos en contra, entonces eso no quiere decir, ¿verdad?, que su poco estudio teológico nosotros lo demeritemos, ¿verdad? Que lo veamos como algo, o como hemos creído algunos quizás, que los que se van a salvar solamente somos nosotros.
¿Ya? Dijo un hermano en alguna ocasión, nosotros no somos exclusivos, ¿ya? No somos los únicos, somos diferentes, pero no somos los únicos. Y bíblicamente, hermanos, esto es real, esto es real. Y quizás alguna de las cosas que nosotros tendríamos que renovar es el estar pensando, en el estar averiguando quiénes y quiénes no se van a salvar. Yo creo que eso a nosotros no nos corresponde. Lo que a nosotros nos corresponde es llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ese es el mensaje, hermanos. Esa es la tarea de cada uno de nosotros, ¿verdad? Llevar almas a los pies de Cristo y ya posteriormente, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros creemos, pues irles enseñando la doctrina. No creo, hermanos, que nosotros estemos llamados a hacer guerra contra otras denominaciones, a pelearnos contra otros grupos que tienen otra doctrina diferente, que eso era lo que hacíamos antes. ¿Ya? Inclusive su servidor, cuando comenzó en la iglesia, yo me iba donde estaban los pentecosteses predicando en los parques, en las calles, y les iba a cuestionar algunos puntos doctrinales. A eso iba yo, ¿verdad? Y yo no creo que Dios nos ha hablado eso, no nos ha mandado a hacer eso. Dice un libro que leí, que cuando alguien, hermanos, ese es el punto de vista del escritor de este libro, dice que cuando alguien, hermanos, va, ¿verdad?, con esa intención a otra iglesia o con otras personas de una denominación diferente que ya están establecidos ahí, dice que eso es robarse las ovejas de otro redil. Y Dios no nos ha mandado a robar ovejas, Dios nos ha mandado a llevar las buenas nuevas de salvación. Ese es mi punto muy particular, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que he aprendido de los diferentes estudios, los concilios a los que yo he asistido, ¿verdad? La tarea nuestra, hermanos, es compartir la palabra. Esa es nuestra tarea, ¿verdad? Si la persona lo acepta, qué bueno. Si la persona no lo acepta, pues ya es decisión personal. Entonces, y yo creo que hay muchas otras cosas que renovar, hermanos, como por ejemplo el respeto a nuestros líderes, la atención a nuestros líderes, o nosotros mismos como líderes también, ¿verdad? Del llamado que hemos recibido, cada uno de nosotros, el nombramiento que tenemos, qué cosas tenemos que renovar, ¿verdad? Dice nuestra introducción que el Pentecostés, hermanos, tiene un profundo sentimiento de respeto y de cuidado hacia sus líderes. Cuando yo inicié en la iglesia, así era. Y digo que así era porque desafortunadamente hoy no lo es así. Entonces yo creo que hay cosas, ¿verdad? Hay cosas que debemos de cambiar. Yo no sé usted cuáles crea que en lo personal o congregacionalmente tengan que renovarse. Ninguna reforma o renovación debe llevarnos más allá de las escrituras, de las Sagradas Escrituras. Por ello insistimos en el estudio escrupuloso y metódico que nos acerque más a la voluntad divina, para no perdernos entre el mar de opciones al que el cristianismo ha llegado. Toda posición teológica debe sustentarse en la fe de Jesucristo y la obediencia a Dios. Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesucristo. Entonces, cualquier reforma o renovación que podamos tener en la iglesia, hermanos, debe estar precisamente basada en las Escrituras, en medio de un estudio escrupuloso y metódico que nos acerque, ¿verdad?, más ¿verdad?, a la voluntad divina. Pero como dice el encabezado de esta parte, ¿verdad?, el amor, ¿verdad?, debe de ser principalmente, si yo tengo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, si yo tengo el don de lenguas, si yo tengo profecía, si yo entiendo los misterios, si yo tengo ciencia, si yo tengo toda la fe, ¿verdad?, pero no tengo amor, de nada me sirve. En nuestra iglesia, hermanos,
¿De qué nos sirve a veces tener demasiado conocimiento si el amor no es la parte, ¿verdad?, fundamental de nuestra fe? ¿De qué nos sirve ser guardadores del sábado? ¿De qué nos sirve no comer alimentos inmundos? ¿De qué nos puede servir tener los 10 mandamientos? ¿De qué nos puede servir todo el conocimiento bíblico que hasta el día de hoy el Señor nos ha regalado si no existe el amor? Si nos peleamos unos contra otros, si nuestro tiempo la pasamos como si no existiéramos en medio de una sociedad que está carente no solamente de cuestiones materiales, sino también espirituales. ¿De qué nos sirve? Yo creo que no sirve de nada el tener tanto conocimiento y no practicarlo. Ya hace mucho tiempo, hermanos, que yo en los lugares donde he estado le he comentado a las personas con las que he participado, con los hermanos, decirles que la gente del día de estos tiempos, y no precisamente de este siglo XXI, ya tiene rato que yo vengo predicando acerca de esto, la gente ya no quiere que le lea un libro. La gente ya no quiere que le diga a usted, ¿verdad?, los misterios que están en ese libro. Lo que la gente quiere ver es que usted y que yo practiquemos lo que dice este libro. Que vean ellos, ¿verdad?, en nosotros lo que realmente nosotros hemos aprendido de este libro, de las cosas que Dios nos ha revelado. Así es de que, por lo pronto, hermanos, ¿verdad?, esto es lo que nos debe a nosotros, ¿verdad?, mantenernos más firmes en la fe que tenemos y no estar buscando qué cosas traemos, qué cosas adoptamos o a qué iglesia tendríamos que irnos o movernos o cambiarnos para podernos sentir mejor. No creo que deba ser, ¿verdad?, esa es nuestra posición. Toda posición teológica debe sustentarse en la fe de Jesucristo y en la obediencia a Dios. Eso, hermanos, es el todo de nosotros como creyentes, ¿verdad? La fe de Jesucristo y la obediencia a nuestro Dios. Aplicación. Estemos abiertos a seguir creciendo en todos los ámbitos de nuestra fe. Nadie que se sienta satisfecho por sentir haber llegado al máximo conocimiento de Dios tendrá motivos para querer conocer más por su pretensión de saberlo todo. Hay algunos que sienten que ya no hay nada que aprender. Por eso, si hay transmisiones, si hay reuniones, si hay capacitaciones, si hay concilios o todas las ¿cómo se dice? Todas las herramientas, ¿verdad?, que la iglesia trata de poner a nuestro alcance para que nosotros podamos desarrollar nuestro cristianismo, nuestra fe. Algunos dicen que no, ya para qué, ¿verdad? No, es ir a perder el tiempo, es ir a gastar, y se cierran, ¿verdad? O nos cerramos, ¿verdad?, ante este llamado, y pues porque creemos que ya lo sabemos todo. Y cuando si nosotros nos ponemos, ¿verdad?, en esa posición, pensando que las demás personas, ¿verdad?, pues tienen un conocimiento, ¿verdad?, menor al nuestro, pues como que llegamos nosotros a ese tope y decimos, pues es que ya no hay, nosotros sabemos más que los demás. ¿Qué me van a enseñar? Y no lo creo así, hermanos, porque nuestra iglesia también ha sido, ¿verdad?, de alguna forma influenciada en su interior por este tipo de movimientos. Entonces, es muy importante, hermanos, ¿verdad?, también tener una mente abierta, el recibirlo, ¿verdad?, y no adoptarlo, sino estudiarlo, ¿verdad?, para saber si eso que nos están dando realmente es lo correcto, es lo adecuado, como nos dice el texto que leímos, que antes era de memoria, ¿verdad?, hablando acerca de los hermanos de Berea. Entonces dice el número 2, estamos dispuestos a conocer sobre la historia del cristianismo por nuestros propios medios. Investigue personalmente cómo la iglesia que todo escudriña, siguiendo el ejemplo de la iglesia de Berea, según Hechos 17, versículos 10
al 11. Hermanos, estemos dispuestos a estudiar, estemos dispuestos a aceptar, ¿verdad? Estemos dispuestos a escuchar, ¿verdad? A otras personas. Parece ser que el hermano Raimundo Ramos, ¿verdad? Como con una bola de boliche, vino y nuestras creencias, ¿verdad? Eran los pinos, ¿verdad? Los pinos que se ponen ahí. Vino con una bola de boliche y nos los tumbó todos, ¿verdad? Porque pues, ya comenzó a explicarnos algunas profecías, algunos entendimientos que teníamos acerca de lo que creíamos y pues nos las ha derrumbado todas. Entonces, estemos dispuestos, hermanos, a escuchar, estemos dispuestos a estudiar y de alguna manera esto nos va a ayudar más a identificarnos con lo que creemos y sobre todo a fundamentarnos, a enraizarnos más con nuestra fe. Para finalizar, hermanos, la conclusión nos dice de la siguiente manera. La teología pentecostal se centra en una manifestación externa de la acción del Espíritu Santo por medio de milagros y señales paralelas a la vivencia de la iglesia primitiva. Sin embargo, su nacimiento ocurrió en medio de desajustes sociales como desigualdad y marginación que pudieron sesgar la línea interpretativa de la Biblia, que afecta las conclusiones de su cuerpo doctrinal, litúrgico, como de sus tradiciones. Como dice el texto para memorizar, hermanos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran así. Y que así seamos nosotros, hermanos, ¿verdad? Toda información, todo estudio que podamos aprender, todo lo que podamos estudiar por nuestra cuenta, hay que estarlo, ¿verdad? Escudriñando, estudiando, para ver si realmente es adecuado para nosotros. Hermanos, mi deseo es que el Señor les bendiga. Gracias por su participación en esta lección de Escuela Sabática. Paz a vosotros. Es indudable que haber conocido a nuestro Dios nos trae un sinfín de bendiciones. Es difícil imaginar nuestra vida de otra manera, pero sin duda alguna Dios es nuestro Salvador, Él es nuestro proveedor, Él es el único Dios. Hagamos de nuestro corazón la habitación donde Cristo ha de morar por siempre. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con su Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con su Santo Espíritu. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar.
para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón, para adorarte de todo corazón. Padre, te damos gracias por este tiempo de alabanza y estudio de tu palabra. Queremos poner a tus pies todas nuestras cargas y necesidades. Te pedimos por toda tu iglesia que tu cuidado y tu mano siga dirigiéndonos a todos. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y ahora, amados hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de tu Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Gracias por ser parte de esta predicación de la palabra. Qué bueno saber que el Señor Jesucristo no nos abandona. Aún en estos momentos, nuestro Dios nos acompaña, nos fortalece y nos ayuda. Dios les bendiga, hermano. El Señor le bendiga, el Señor le guarde y le prospere en todo momento. Paz a vosotros. Paz a vosotros.